Desde el primer nudo supe que esta pulsera no era la típica, es sencilla, pero tiene algo que la hace destacar y hoy quiero enseñarte cómo crearla. Así que alista tus materiales y ahora sí, vamos a comenzar, pero espera, mi nombre es Ana, te doy la bienvenida y recuerda suscribirte si aún no lo has hecho para que no te pierdas las próximas ideas que voy a traer para ti. Ahora sí, no siendo más, comencemos. Para esta pulsera tejida en macramé voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros de grosor. Voy a comenzar tomando dos hebras de 45 centímetros cada una. Las voy a doblar por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo tomo el encendedor, quemo la punta del hilo durante algunos segundos y con mis dedos girando hacia la parte de arriba dejo la punta del hilo más delgada. Con unas tijeras corto aquellas puntas que quedan un poco deformes y me quedo en uno de los extremos de las dos hebras de hilo. Voy a utilizar aquí unas mostacillas, estas son número 10, voy a colocar de a una en cada hebra de hilo. Y aquí vamos a realizar un nudo sencillo utilizando las dos hebras. Vamos a ajustarlo muy bien, la idea es que quede lo más que se pueda en el extremo. Vamos a cortar estos hilos que quedan sobrando y con el encendedor vamos a quemar la punta y vamos a hacer presión con los dedos para que quede completamente sellada. Ahora vamos a continuar tomando el metro y vamos a dejar una medida que puede ser entre 6 a 7 centímetros. Va a depender del largo total que quieras para la pulsera y aquí vamos a realizar otro nudo sencillo. Lo ajustamos muy bien y lo vamos a fijar a nuestra mesa de trabajo o tabla con gancho. Tomo dos hebras de hilo más, una de 120 centímetros que la ubico a la derecha y una de 80 centímetros que la ubico al lado izquierdo. Doblo la punta de cada una de las hebras de hilo dejando la punta más corta hacia la parte de arriba. Al lado derecho va a ir el hilo del mismo color de la base de la pulsera, al lado izquierdo otro color, en mi caso el rosado. Teniendo dobladas las puntas de los hilos vamos a pasar la del lado izquierdo por debajo de los dos hilos centrales y lo voy a sujetar de esta manera. Paso el hilo del lado derecho de abajo hacia arriba a través del bucle que formé con el hilo del color rosado y lo voy a ubicar hacia el lado izquierdo. Ahora a través del bucle de este hilo beige o dorado vamos a pasar los dos hilos de color rosado sacándolos por encima de esta manera y aquí voy a alar hasta que quede completamente ajustado. Esto lo voy a comenzar a subir hasta unir a ese nudo sencillo que había realizado previamente, dejando como siempre, ya les había dicho, las hebras de hilo más cortas hacia la parte de arriba. Y esta sería ya la ubicación de los hilos. Para continuar, vamos a tomar ahora el hilo que está hacia mi lado derecho y lo voy a traer pasándolo por encima de los dos hilos que tengo fijos en mi mesa de trabajo, formando una P. Me regreso con este mismo hilo y lo voy a pasar por debajo de los dos hilos centrales y lo voy a sacar por encima de este bucle que se forma. Voy a comenzar a alar y ajustarlo muy bien. Nuevamente voy a tomar esta misma hebra de hilo y la voy a traer, pero en esta ocasión la voy a pasar por debajo de los dos hilos centrales. Aquí también formaría la P, simplemente que en esta ocasión la voy a pasar es por debajo. Me regreso con este mismo hilo pasándolo por encima de los dos hilos del centro y por debajo del bucle que tengo aquí formado. Vamos a comenzar a alar nuevamente hasta que quede completamente ajustado ya este nudo. Y listo, así me debe de quedar. Voy a tomar ahora nuevamente el hilo que está hacia mi lado derecho y lo voy a traer formando de nuevo la P pasándolo por encima de los dos hilos centrales. Tomo el hilo de la izquierda y lo paso por encima de este hilo. Me regreso con este mismo pasándolo por debajo de donde se unen todos los hilos. Lo saco por encima de este bucle que se va formando y comienzo a jalar hasta que quede completamente ajustado. Y se va a ver de esta manera. Ahora paso el hilo de la izquierda por encima de los dos hilos del centro formando en esta ocasión una Q. El hilo de la derecha lo paso por encima de este y con este mismo hilo me voy a regresar por debajo de la unión de todos los hilos. Lo voy a sacar por encima de este bucle que se forma hacia el lado izquierdo. Halo muy bien hasta ajustarlo. Me debe ya de quedar así.
Repito la secuencia por segunda vez. Paso el hilo de la derecha por encima de los hilos centrales formando la P. Me regreso por debajo, por encima del bucle. Vamos aquí a alar hasta ajustarlo muy bien. Y ahora con este mismo hilo me voy a regresar, pero en esta ocasión pasándolo por debajo de los hilos centrales. Nuevamente aquí vamos a formar la P. Y con este mismo hilo me regreso, pero por encima de los dos hilos guías o centrales, por debajo del bucle que se forma, y alamos nuevamente hasta ajustarlo. Y listo. Ahora vamos a tomar el hilo que está ubicado hacia el lado derecho y lo vamos a traer pasándolo por encima de los dos hilos centrales formando la P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este. Me regreso de nuevo con este mismo hilo por debajo de la unión de los hilos. Lo saco por encima del bucle que se forma y vamos a alar hasta ajustarlo completamente. Muy bien. Listo. Tomo ahora el hilo de la izquierda y lo traigo pasándolo por encima de los dos hilos del centro. El hilo de la derecha lo tomo pasándolo por encima de este. Me regreso con este mismo hilo por debajo de la unión de todos los hilos. Lo sacamos por encima del bucle que se forma y aquí vamos a alar nuevamente y ajustarlo muy bien. Por si aún no te queda claro, repitámoslo de nuevo. Vamos a pasar el hilo de la derecha por encima de los hilos centrales, me regreso por debajo, por encima de este bucle, alamos aquí, ajustamos, ahora lo pasamos nuevamente por debajo de los hilos centrales, nos regresamos pasándolo por encima y por debajo del bucle que hemos formado. Aquí acabamos de hacer un nudo alondra. Vamos a tomar el hilo de la derecha, pasarlo por encima de los dos hilos centrales, el de la izquierda por encima de este, me regreso por debajo de la unión de los hilos, lo saco por encima de este bucle que he formado y vamos a alar hasta que quede ajustado. Pasamos ahora el hilo de la izquierda por encima de los hilos centrales, el de la derecha por encima de este hilo y me regreso por debajo de donde está la unión de todos los hilos. Lo saco por encima del bucle, alamos, ajustamos y aquí acabamos de formar un nudo plano completo. Voy a continuar repitiendo exactamente el mismo patrón que ya les he venido explicando hasta completar el largo total deseado para toda la pulsera. Quiero invitarte a que te unas a mi canal de WhatsApp súper fácil. Aquí abajo te dejo la descripción para que vayas y te unas. El largo total para toda la pulsera yo lo voy a dejar de 13 centímetros, pero tú puedes ajustarlo a la medida que tú necesites. Aquí voy a finalizar realizando un nudo alondra nuevamente y finalizo haciendo un nudo plano completo, que es el que estoy acá terminando de ajustar. Vamos entonces ahora a cortar los hilos que quedan sobrando, a quemar y a pegar. Voy a comenzar por donde finalicé el tejido de toda la pulsera, cortando, dejando alrededor de unos 2 milímetros, quemando con el encendedor y haciendo presión sobre el mismo nudo para que quede sellado. Como recomendación, recuerda quemar con la parte de la llama de color azul para evitar que el hilo queme y quede color negro. Ya aquí realizo también el sellado donde inicié la pulsera, que también quedaban los dos hilos que ustedes recuerdan. Y aquí donde finalizamos el tejido vamos a realizar un nudo sencillo, que es la manera como también comenzamos la pulsera. Vamos a realizar el mismo acabado en el otro extremo dejando la misma medida. Y para cerrar puedes utilizar la técnica de tu preferencia. Mira cómo se ve precioso este tejido combinando dos colores. Para cerrar la pulsera voy a utilizar la técnica del nudo barrilo franciscano tomando una hebra de hilo de 20 centímetros, doblando una de sus puntas y ubicándolo encima de los hilos de la pulsera. Con la hebra de hilo más larga voy a comenzar a enrollar dando alrededor de 6 a 7 vueltas completas hacia el lado izquierdo. Aquí abajo en la descripción de este video te comparto un enlace de un tutorial detallado y explicado paso a paso de cómo se hace este tipo de cierre y dos formas más para que lo aprendas a realizar. Aquí ya estoy terminando de verificar, de ajustar muy bien este nudo y solo queda cortar los hilos que quedan sobrando, quemar y pegar. Igualmente también te voy a compartir el enlace para que aprendas a hacer el cierre con la técnica del nudo plano. Vamos entonces aquí a quemar y hacer presión
para que quede completamente sellada la pulsera. Y listo. Como puedes ver, ya está terminada, finalizada esta linda y preciosa pulsera que te traje en el día de hoy. Aquí también les muestro otra combinación que hice. Me encanta cómo se ven las dos. Espero que se animen, que la hagan. Es una pulsera súper fácil de hacer, queda muy bonita. En mi canal encuentras muchos diseños para hacer pulseras diferentes, originales, combinaciones preciosas para que vayas y aprendas. Y si quieres emprender, te invito a que escuches el podcast de Alma Artesana. También lo encuentras aquí en el canal de YouTube. Te esperaré por mis redes sociales. Gracias por ver. Nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.